Vamos a esperarnos un minutito para darles la bienvenida a todos, a todas las que estén detrás de esta transmisión. Es una transmisión que hoy viene por parte de Ágape, este centro de psicoterapia, de talleres de desarrollo humano. Pues desde este lugar te saludo. Mi nombre es Rocío Rodríguez, soy psicóloga y psicoterapeuta y algunos de ustedes me conocen. Y bueno, esperando unos instantes para que nos saluden, para saber si ya nos están viendo. Si me hacen saber que ya están por aquí, me va a ayudar mucho. Aquí a mi costado, que no lo están viendo, también está Cris ayudándonos un poco en todos los temas técnicos. Cris. Hola, buenas noches. Bueno, hola Alice, ¿cómo estás, compañera? Saludos, Fernando, saludos. Pues vamos a empezar a hablar de un tema un poco escondido, le llamo yo un poco escabroso, que nos cuesta expresar, que nos cuesta platicar, ¿no? Compartir, que es la vergüenza. ¿Qué temo da? Díganme si no. Y en esta plática informativa quiero que sea un poco dinámica, así que te invito, si quieres trabajar un poco, vamos a hacer también ejercicios vivenciales. Puedes traerte un cuaderno, una pluma, lo que tengas a la mano para empezar a anotar y que tengas un poco de información sobre este tema. Adelante. Entonces te doy también un tiempo para que agarres de ahí lo que tengas a la mano. Y quiero que empieces a notar justo cómo nos cuesta hablar de vergüenza, ¿no? Cómo nos cuesta identificarla, cómo nos cuesta sentirla, ya que es una emoción sumamente incómoda, ¿no? Parece que, como les decía yo antes, la escondemos, que no se me note algo que a veces ni yo mismo me doy permiso a identificar porque lo veo como algo malo, algo que me incomoda, algo que cuando lo siento tengo quizá una opresión en mi pecho, puedo sentir una carga pesada en mi espalda, quizá algún temblor en mi cuerpo desde esta sensación de miedo. Y viene esta vergüenza acompañada con ganas de encogerme, con ganas de hacerme chiquita, con ideas de inadecuación, con ideas de inferioridad, de hice algo muy malo, ¿no? Y a partir de ahí tengo ganas de escapar rápidamente a algún lugar, vienen estas ganas de trágame tierra y de desaparecer lo más rápido posible. Entonces quiero que me hagas saber si esta emoción, que a veces es negada y rechazada, a veces la has sentido. Y déjame platicarte un poco de mi interés en este tema. Fíjate que yo voy a hablar, en los últimos años de mi vida, empecé a luchar mucho con este tema. Fue un tema donde yo de repente asistía a una reunión, asistía a algún lugar y terminando esta conexión con otras personas, empecé con muchos cuestionamientos sobre qué hice, qué dije, qué no hice, qué no dije, qué pasó, interpretando cómo me vieron. Y finalmente todo este sobrepensar me empezó a causar muchísimo desgaste. A veces estos pensamientos los compartía con alguien más, ¿verdad? Si era alguien con el que yo confiaba, o incluso yo creo que en la mayoría de las veces me los quedaba hacia mí misma, ¿no? Y me quedaba arrinconada, ¿no? Así digo yo, en un rincón, porque parece que nos aleja, nos desconecta del mundo, evitando que podamos hablar o expresando. Arrinconada con estos cuestionamientos y con estas suposiciones y todas estas marañas en la cabeza que yo me hacía. Ahí es cuando empezó mucho mi interés por este tema.
déjame compartirte que muchos de los temas que me interesan salen de mi vivencia o salen mucho de también de la exploración y de compartir con ustedes. Entonces empezó esta búsqueda mía, tanto de trabajo personal como de investigación. Entonces, bueno, adelante, si te sirve mi experiencia, que hoy voy a poner una palabra, vulnerablemente te comparto, porque creo que para poder empezar a trabajar con este tema necesitamos acceder justo a esta parte vulnerable donde me quito esta coraza. Justo es algo que estoy haciendo y tratando de hacer y sosteniéndome con ustedes. Me quito o intento hacerlo, esta máscara de perfección, de quererte decir las palabras más adecuadas, de no salirme de un rol, justo para poder empezar a explorar este fondo vulnerable que también ahí tenemos un poquito de miedo, ¿no? De, ay, a ver qué va a salir, ¿no? A ver qué va a aparecer de ahí, qué tal si no les gusta algo de lo que platico. Bueno, pues vamos a tener la valentía y te invito a que cuidadosamente comencemos a hablar desde esta parte vulnerable, con esta valentía de poder hacerlo. Entonces, bueno, vamos a hablar justo de esta vergüenza que se comenzó a hacer en mi vida un rasgo de mi personalidad. Es como si, ahorita estoy hablando, vuelvo yo aquí con ustedes y con Cris y chin, ya dije algo mal, entonces salgo de aquí y siento vergüenza. Llego a una reunión y quizá me río muy fuerte. ¿Por qué me reí así? ¡Qué vergüenza! ¿No? Cualquier cosa, ya hagan de cuenta que yo llevaba la vergüenza cargando significativamente en mi vida. Se volvió un rasgo de mi personalidad, limitándome a muchas cosas, ¿no? Entonces empecé yo a evitar muchas cosas. Empecé yo a evitar ser auténtica y de alguna manera a ser libre. ¿Sale? Entonces, si en algo te estás pareciendo a mí, o si en algo te acompaña esta sensación, pues esta es una plática que te puede ayudar bastante. ¿Sale? La vergüenza también viene, voy a hablarte de muchas ideas y muchos autores, quizás no los quiero mencionar a todos, pero esta frase a mí me resonó y traigo aquí mi libreta también porque quiero que algunos puntos que para mí son importantes no se me vayan, ¿no? Vergüenza, el miedo a no ser digno de amor. Dime cómo suena o resuena esta frase en ti. Y fíjate, quiero que sepas que en principio todos sentimos, ya que es una emoción universal. Las únicas personas que no acceden a esta emoción quizás son personas que carecen mucho de empatía o que tienen alguna desconexión. ¿Qué crees? A todos nos asusta hablar de ella. Pensamos que en cuanto menos la toquemos, menos se va a apoderar de nosotras, ¿no? Es como cuando decimos, tengo miedo. No lo sientas, no pasa nada, ¿no? Como si fuera a desaparecer. ¿Sale? Y bueno, también quiero que entiendas que hay una parte adaptativa de la vergüenza, es decir, claro que la vergüenza funciona, nos funciona vincularnos, nos funciona a que podamos ser parte de un grupo, nos funciona lo que es aceptado, de lo que no es, nos ayuda a prepararnos ante algún desafío y que nos podamos sentir pues suficientes, ¿no? En lo que queremos lograr. Digamos que esa es una de las funciones de las partes adaptativas. Pero, pues hoy vamos a hablar de la parte destructiva, ¿no? De esta parte limitante, de la cual a mí a veces me empezó a arrinconar y bueno, poco a poco te confieso que he ido trabajando con ella y de alguna manera me voy adaptando con mayor libertad y teniendo mayor elección con todo este trabajo. Pues esta vergüenza limitante, como te decía,
la empezamos a sentir de manera desproporcionada, es de alguna manera maximizándola, ¿no? Es como, ay, casi todo me da vergüenza, ¿sale? Y aquí es cuando sufrimos y caemos en una trampa a la cual yo le llamo el gran engaño. Fíjate por qué el gran engaño. Porque en lo que yo me he dado cuenta que se basa mucho más en interpretaciones que hacemos de lo que realmente está pasando. Es lo que creo que los demás creen en mí. Fíjate esto. O sea, no basta con lo que yo pienso, a esto le sumo una carga más de lo que interpreto que ellos piensan o de lo que yo debería de hacer. Y el resultado como esto de mi interpretación es, hay algo malo en mí. Hice algo malo. Soy de alguna manera inadecuada. ¿Sale? Bueno, y volviéndote a compartir un poco de cómo me empezó a arrinconar y de dónde empezó a arrinconarme a mí este problema, te quiero hablar de una parte pues bien importante para que tú también tengas la oportunidad de revisar un poco tu historia, tu infancia. Fue que quizá, por ejemplo, yo vengo de una familia donde la expresión es muy abierta, normalmente se permitió o yo observé que los diferentes tonos de voz eran aceptados. Imagínate que mi mamá es de Sinaloa y mi papá también es de la parte del norte, donde la gente habla muy fuerte, donde la gente a veces dice lo que piensa sin filtro, inclusive pues dicen groserías, ¿no? Y vamos, en mi casa yo vi que eso era aceptado. Entonces, si yo tenía algo que decir, claro, con ciertas reglas, ¿verdad? También había ciertas reglas en esta tribu y en este contexto donde yo crecí, pues se tenían que seguir. Entonces, yo después de haber vivido y bueno, agradecido a esta libertad, yo tuve la fortuna de elegir mi carrera, mi escuela, mi forma de vida, pues me fui a lo mejor sobreestructurando en un contexto donde ahora soy obviamente adulto, ¿verdad? Totalmente, tengo una profesión, tengo 2 hijos, tengo un estatus que cumplir y vivo en una tribu. Quiero referirme a lo que llamo tribu, las personas con las que convivo, con las que mi familia convive, con las que convivo en mi trabajo, que definen y marcan ciertas normas como debo de actuar. Fíjate bien. Entonces, estas normas conforme yo debo de actuar, las leo de alguna manera, observando, viendo lo que es aplaudido, viendo que no. A ver, ¿qué se valora en mi contexto? ¿Cómo me debo de vestir? ¿Cómo debo de hablar? ¿Qué sí está aceptado? ¿Qué no está aceptado? Porque es criticado, es juzgado. Inclusive, ¿qué estereotipo de persona debo de tener? Imagínate hasta dónde nos vamos culturalmente, cómo debo de vestir, cuánto debo de pesar, qué debo de decir y qué no, ¿no? Entonces yo de alguna manera percibo estos comportamientos que son admitidos y los que son juzgados y digo, ¡ay! Me empiezo a sentir tensa, ¿sabes? Más allá de lo que observé, también interpreto muchas cosas. Y busco encajar, palabra importantísima, encajar en esta tribu, en este grupo de personas. ¿Por qué? Porque aquí vivo. Porque mis relaciones están alrededor de este contexto. Y me puedes decir a lo mejor un poco, ¿y por qué? ¿Por qué encajar, Rocío? ¿No? Tenemos como estos clichés que oímos en muchos lugares, hasta libros, ¿no? Yo digo de autoayuda, de
sé tú mismo, haz lo que quieras, primero valórate a ti antes que a los demás, si no estás bien tú, no están los que están a tu alrededor. ¿Y qué crees? Yo vuelvo a mi propia investigación y hoy te digo que eso no funcionó para mí. Todos queremos ser aceptados, todos queremos ser dignos de amor, queremos pertenecer a un grupo, queremos tener conexiones, parte de la naturaleza humana, es parte de los mamíferos. Necesitamos un grupo de personas para sobrevivir y en este grupo buscamos siempre, fíjate qué bonito, buscamos siempre ser aceptados y amados. Entonces, justo en esta crisis que viví y que quizás sigo viviendo, empecé a trabajar con fíjate cómo te voy a decir hoy, temota, porque se hizo para mí una sombra, una tormenta enorme, que me empezó a provocar este ruido. Y como resultado, para evitar sentirme así, inadecuada, ¿no? Fue, según yo, voy a volver a poner entre comillas, actuar como esta sociedad dispone o manda, que dice que yo debo de actuar, ser, hablar, todo esto que te estoy diciendo, ¿no? ¿Qué crees que me dio como el resultado? Me dio, aparte de sentir mi vergüenza, me dio insatisfacción, me dio ansiedad, me dio inclusive ganas de aislarme, de desconectarme, de sentirme sola y muchas cosas más. Entonces me di cuenta que el tratar de encajar en este molde de alguna manera entorpecía más mi autenticidad y mi manera de conectarme. Entonces, justo es donde viene este gran descubrimiento para mí, ¿no? ¿Cómo salgo de este bache? ¿Por dónde empezar? Pues justo el día de hoy vamos a hacer algunos ejercicios vivenciales por si tú también has vivido esta vergüenza limitante, para que empieces a identificarla, para que empieces a ver qué la dispara, que creo que es un primer gran paso, y puedas ir actualizando tus formas, ¿no? Y puedas ir identificando qué sí te sirve y que ya no, y puedas caminar mucho más ligero o ligera hacia tus metas, tus deseos, y finalmente quien va a estar, pues voy a decir, libre nuevamente, vas a ser tú. ¿Sale? Pues ahora te pido que te pongas en una posición cómoda de arraigo. Yo voy a poner mis pies en el piso, bueno, ya los tengo. Voy a poner mi espalda en este respaldo. Te invito a comenzar a respirar, inhalando por la nariz, exhalando por tu boca, a que empieces a tener atención en tu cuerpo, de todas las sensaciones que vayas sintiendo y de todas las emociones que surjan con este tema. Te pido que en cualquier momento también de esta plática te puedas cuidar. Recuerda que es un tema complicado, es un tema incómodo. Entonces, en cualquier momento de la experiencia, si notas que está siendo muy fuerte para ti, te pido que abras tus ojos si es que los tienes cerrados, que te levantes suavemente, recordando que estás aquí con nosotros, ¿sí? Que te levantes, que camines, tomes agua, te sacudas un poco o hagas cualquier actividad que te devuelva poco a poco la calma. Una vez que hayas entendido esto, te invito a que le comencemos a dar esta bienvenida a tu vergüenza, a este tema vulnerable, con mucho respeto, permitiéndote observarla con apertura y con curiosidad, sin juicio.
Y cuando estés cómodo, cómoda, te pido que bajes tu mirada o cierres tus ojos, lo que esté bien para ti. Qué vergüenza. ¿Qué hice? ¿Cómo pude haberlo hecho? Qué tonta. Qué pena. Nota a dónde te llevan estas palabras o estas frases. Nota si puedes traer a este momento algún momento de incomodidad media. Te voy a pedir que si hay un momento de incomodidad muy elevada, que la dejes pasar. Y cuando tengas identificado algún tema donde el primero que te venga está bien, como te dije, de intensidad media, quiero que lo notes. ¿Dónde estabas? ¿Con quién o quiénes estabas? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Qué dijiste? Nota si hubo alguna reacción del entorno en base a esto que hiciste, a tu conducta. O nota quizás si esta reacción fue más tuya, la viviste internamente. Y así como si fueras un explorador que está en búsqueda de información, de claves, quiero que con esta misma curiosidad vayas notando qué emociones notas en tu cuerpo. Opresión en el pecho, quizá ganas de encogerte. Y nota con qué intensidad lo estás sintiendo. ¿Qué pasó? Al pensar o creer que algo no hice bien. Nota si surgen sentimientos de inferioridad, de fracaso, de humillación. Con curiosidad, con paciencia. Lo estás haciendo muy bien. ¿Qué te dices en estos momentos? ¿Qué te reprochas? ¿Cómo lo interpretaste en ese momento? ¿Y cómo reaccionaste o cómo te quedaste después del evento? Y deja que esta información vaya surgiendo cuidadosamente. Trata de ir añadiendo más información, sumando. Y cuando para ti haya sido suficiente, te recuerdo que estás aquí conmigo, que estamos juntos, todos en esta búsqueda
cuidadosa y amorosa de este momento y momentos que hemos vivido vulnerables, ya que todos lo sentimos. Toma 2 respiraciones profundamente, vamos a inhalar nuevamente por la nariz y como acabamos de vivir un momento de exposición, vamos a soltarlo por la boca. Si está bien para ti, como yo con un suspiro. Abre tus ojos. Expande ligeramente tu espalda. Y si está bien para ti, compartir aquí en el en vivo algunas de tus vivencias, de lo que te estás dando cuenta, o ahí en tus anotaciones, de alguna manera también cuidadosamente, te invito a que lo hagas. ¿Qué sensaciones, qué emociones viviste? Nota también los pensamientos, no valgo nada, qué barbaridad, no soy suficiente. ¿Qué hice mal según yo? O quizás sí me lo dijeron. ¿Qué reglas del grupo no seguí? Que se supone que debería de seguir. ¿Qué será? A lo mejor entré a una junta escolar y me reí muy fuerte. Me vestí de alguna forma. Quizá hasta mi peso me avergüenza. ¿Cómo me quedé en ese momento? Me sentí muy observada, me sentí congelada. ¿Qué hice después? Me quedé con cuestionamientos, sintiendo rencor, rabia, sobrepensando. Y quiero decirte que en muchas ocasiones emociones recurrentes que vivimos intensamente como miedo, rabia, tristeza, rencor, ganas de castigar, en el fondo sentimos vergüenza, en el fondo queremos ser validados, queremos ser aceptados simplemente por quienes somos. Y como te decía, para empezar a trabajar con esta vergüenza limitante, el primer paso es darnos cuenta qué la desencadena. ¿Cómo nos arrincona cuando la sentimos? ¿Y por qué la sentimos? Me puedes preguntar. Por nuestras creencias, por la forma en que vivimos nuestra infancia, por el contexto en que vivimos, por cómo interpreto las situaciones, por mis propias exigencias, por mis prejuicios, porque quizá la forma de ver el mundo es muy rígida o como lo leo. Entonces aquí sería la invitación a que te empieces a preguntar, ¿qué de estos cuestionamientos, qué de estas exigencias y de mis creencias o de inclusive de las del mundo me están limitando? ¿Cómo se sienten en mi cuerpo? No sé si notaste en este ejercicio tensión, porque yo sí lo siento. Cuando me pongo a pensar en todo este código que me indican, más el que yo me digo que tengo que seguir, me tenso mucho. Y hoy quiero sentirme más ligera. Entonces, te invito a que también te preguntes, en lugar de esta necesidad, voy a llamar hoy absurda, de querer encajar, porque encajar para mí es algo que metes en un frasco
pues muy forzado, ¿no? Con mucho, pues vuelvo a decir esto, ¿no? Con muchas ganas de que te tenga que entrar a fuerza. Porque, ¿qué crees? Aunque lo trates de hacer, va a ser desgastante, no es lo que tú quieres. En lugar de que trates de encajar, que trates de pertenecer. Y para pertenecer, necesitas ser primero auténticamente leal a ti mismo, a tus valores, a tus necesidades, a tus deseos, para que camines libremente y que puedas caminar libremente a lugares donde puedas ser aceptado y que puedas ser querido y que vivas con más felicidad. A ver, quiero empezar a compartir un poquito por aquí. Adri, darnos cuenta que la vergüenza que llegamos a sentir tiene en muchas ocasiones un factor social que nos lleva a ser exigentes con uno mismo. Sí, así es. Lo importante es revalorarnos y seguir adelante. Me parece súper importante esto que estás diciendo. Y aquí diría yo, Adri, ¿y cómo valorarnos, no? Vuelvo yo a este cliché de alguna manera, cree en ti mismo. Yo decía esto en mí, ¿no? ¿Y cómo? Y trabajo mi autoestima y reconozco mis habilidades y también lo sigo sintiendo. Aquí también el tema que tenemos con la vergüenza limitante es que nos identificamos todas yo voy a hablar de mí, ¿no? Por eso me gustó ponerle este título a esta plática, me secuestra, me identifico yo toda con un acto. Es como si no supiera deslindarme del acto, de lo que hice a lo que soy. Voy a regresar al ejemplo de llegué a una junta y me reí, ¿no? Eso fue un acto. Y de este acto, de este hecho, puedo aprender, bueno, ya me di cuenta, ¿no? A la próxima vez que llegue a una junta, quizá voy a tener un tono más bajo, voy a evitar, obviamente, hacer una broma o provocar algo que no venga en este contexto. Aprendo, pero no por eso voy a ponerme una etiqueta dolorosa de soy la peor, soy inadecuada, porque acuérdate que la vergüenza limitante la hacemos gigante. De alguna manera tenemos que empezar justo a desvincularnos con mi fallo de lo que fue el error, de lo que supuestamente soy yo. Entonces, para empezar a cerrar esta plática, me gustaría que también te empezaras a preguntar, ¿qué necesitas hacer hoy para poder ser más libre y acercarte a tus deseos? Vamos a respirar, nuevamente vamos a sacudirnos. Bien, aquí también Cris se sacude con nosotros, porque de verdad, ¿a poco no se siente? Bueno, yo sentí pesada mi espalda cuando justo hablo de este tema. Vamos a sacudirnos un poquito, porque la tensión también es como este termómetro que me hace sentir, este no es un buen lugar. ¿Y sabes qué quiero hacer hoy para mí? Y quiero contagiarte de esta actitud que traigo. Muévete hacia lugares donde puedas, recuerda, ser aceptado, te hagan sentir bien, donde seas reconocido por tus valores, por tu historia, por lo que aportas en un grupo. Claro, aceptando determinadas reglas o normas, pero que sean suficientes para mí. Dándome cuenta que si me pesan en mi cuerpo y que quizá me tensan, puedo establecer límites, puedo ver si puedo lograr acuerdos, puedo tomar
nuevos comportamientos con esta alerta que me marca la vergüenza de súbele, híjole, bájale un poquito, no baja tu tono de voz, yo que soy más ruidosa te vuelvo a compartir. Puedo ajustar un poco mi forma y mis modos, pero quiero que recuerdes que lo principal es que seas leal a ti mismo o a ti misma, que puedas ser auténtico a ti y no que sigas actuando para agradar a los demás, que eso te va a evitar seguir arrinconándote. Bueno, pues me despido.